Hoy nos vamos a concentrar en Chile. Progreso para pocos, represión para muchos. Bueno, les doy la bienvenida, buenas noches. Buenas noches a Fernando Correa Navarro, a Viviana, bienvenido, a Luciana. Fernando, que se acercó hasta Edo, Sí. un viaje de una hora. Espectacular, espectacular. Le damos la bienvenida. Y bueno, ¿qué es Chile hoy? Es una pregunta que nos vamos a tratar de desasnar y de abordar. ¿Qué es Chile hoy? O sea, por lo general se habla de los países como si fuera una propaganda. Chile, para nosotros, los argentinos, ha tenido cierta relevancia en torno a la propaganda que se ha hecho en la última década, en los últimos 20 años, con el retorno de la democracia y la concertación, el proceso político que se dio en Chile con la concertación, que es un grupo de partidos que se han puesto de acuerdo y que han reemplazado la dictadura de Pinochet. Nosotros nos vamos a limitar a arrancar, ya que es tan vasto el proceso chileno, en tocar un poco cuál fue el gobierno de unidad popular de Allende, la experiencia que se desarrolló para la clase obrera, para los trabajadores y para la oligarquía en general, que no resistió y que la combatió a sangre y fuego, o sea, directamente suicidando, matando y secuestrando y poniendo una dictadura de las tantas que hubo en Latinoamérica, en Chile, durante más de una década y media, ¿no? Estamos hablando de Augusto Pinochet. Pero, ¿de qué se compone? ¿Cuál es la realidad chilena que hasta ahora nos habían vendido que era el proyecto para Latinoamérica? Es más, nos venían vendiendo de que era el futuro, con los acuerdos comerciales que establecía con Estados Unidos, era el futuro del ALCA, o sea, la puerta de entrada del ALCA era Chile para Estados Unidos. Y no hay que dejar de decirlo que Chile tiene un acuerdo estrecho, un estrecho vínculo comercial con Estados Unidos, pero fundamentalmente como productor de materias primas, el cobre, el peso específico que tiene en la economía aún hoy, después de tanta propaganda de que Chile iba a diversificar su producción, se iba a tecnificar, iba a invertir en salud, en educación, iba a mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Esta era la bandera de la concertación. Tenemos 15 años de experiencia, casi 15 años de experiencia, de 1990, estamos en el 2015, ya se van a cumplir 15 años de sucesiones democráticas y de diferentes partidos que están dentro de un pacto, como sería un ejemplo del pacto de la Moncloa, como se hizo en España. Ellos toman ese modelo y ellos le llaman una vía consensuada. Una vía consensuada de un programa que vendría a mejorar la situación de las masas chilenas, de los trabajadores y de la propia industria, cosa que hoy está en crisis eso, y se ve a través de las movilizaciones, de las manifestaciones. Lo que pasa es que en el plano económico hubo como una continuidad con la dictadura en la economía. Sí, ya vamos a hablar de eso. Nunca hubo un quiebre con respecto a eso. No, nunca hubo un quiebre, sino que hubo una parte de la población que sí tuvo cierto ascenso social, pero vamos a ver que contradictoriamente le pasó algo a esa clase media chilena. En Chile viven 18 millones de habitantes. La inflación anual del año 2014, según el Instituto de Estadística chileno, es de el 4,5%. Desde el punto de vista macroeconómico es un país brillante, ideal, sí, tiene un crecimiento económico promedio entre el 3,5 y el 4%. Dense una idea que de los países latinoamericanos es uno de los que tiene menor inflación. Pero, ¿qué pasa? También tiene una tasa de desocupación que ronda el 6,3%. Hay una fuerza laboral que está compuesta por 5.870.000 trabajadores, de los cuales, acá viene un dato interesante que nos va a servir para explicarnos un montón de cuestiones, por qué la gente se rebela, porque si tenemos un país que es maravillosamente ideal, por qué la gente se rebela, sale a las calles, hace huelga, reclama.
hay 4.243.000 contratados. Más del 75% de la fuerza laboral chilena no tiene un trabajo efectivo. O sea, las condiciones de trabajo... Claro, están muy flexibilizados por el avance que hizo la dictadura sobre los derechos laborales. Totalmente. La propia Iglesia y la OIT, que no es nuestro santo de devoción, pero la propia OIT, que es donde van todos los burócratas, va a Barrio Nuevo, va a Moyano, va todos los que conocemos aquí en Argentina, la propia OIT denuncia de que el 70% de los trabajadores chilenos están en una situación de precariedad laboral. Mira, yo tengo el dato que el 57% de los trabajadores chilenos tienen ingresos inferiores a $780. Que eso capaz puede parecer mucho, pero una consulta médica en Chile sale $80 a $100 porque la salud está totalmente... Carísimo, y movilizarte es carísimo, no. Estudiar es carísimo. Claro, el nivel de vida para los chilenos es muy caro porque está todo privatizado. Claro. Sí, ha avanzado, voy a seguir tratando de cerrar, y hay picos de desocupación. Si bien la desocupación promedio está dentro de la media internacional, hay picos de desocupación de lugares que está el 13,8, 17. Hay muchos trabajos estacionarios, 3 claro, meses, 2 meses. Totalmente. En ciertas regiones, en ciertos distritos, hay mucho, como justamente no hay una continuidad industrial, sino que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la minería, a la producción de materias primas. Tenemos lugares donde la pobreza asciende a una parte importante de la población, y eso es lo que está en discusión. Parece que la Concertación ha dibujado algunos números. Después vamos a profundizar sobre el tema. Pero bueno, Fernando, ¿cómo es vivir en Chile? Es como vivir en cualquier país. Cada país tiene sus complicaciones propias, pero es complicado cuando eres una persona que viene de un pueblito que va a estudiar en la universidad, donde los papás trabajan 8 horas diarias como cualquier otra persona. La universidad le cuesta la mitad del sueldo a tus papás. La mitad del sueldo. Más o menos. O sea, de promedio. Pensando en un sueldo de 300... De $380 creo que es el sueldo promedio. Sí, 780. Más o menos. Movilizarte también es bastante caro. Sí, convengamos que allá está totalmente privatizado el sistema público. Como si te dijera que el pasaje de ida te está costando 10, 12 pesos de acá, por ejemplo. Carísimo. El pasaje de vuelta. O sea, gastás 30 pesos por día para movilizarte solamente. Después hay que comer. Te tomás una sola cosa. Claro, un solo colectivo. Claro, después hay que poner viajar. Las personas que vienen de más del interior tienen que tomar una locomoción para llegar al tren, un poco como acá, del tren a la ciudad. O tomarse un colectivo que llega a otro colectivo y después llegar donde tiene que llegar. En ese sentido es como... Bueno, uno en ese tiempo no se da cuenta, después cuando tiene que desembolsar ese dinero de su bolsillo, es como que hay uno recién como que toma cierta... como que se da cuenta de todo el gasto y de todo el sacrificio que implica vivir en un lugar así. O sea, tampoco quiero satanizarlo, pero es bastante estresante, porque imagínate, como conversábamos delante antes de entrar al aire, las personas que estudian en la universidad pueden optar a créditos, a becas, a créditos en este caso. Si es un crédito que tiene que ver con fondos privados, esclaviza después de salir de la universidad 10 años por lo menos. O sea, pagando un crédito. O sea, 10 años está hipotecada tu vida después que vos estudiaste 5, 6, 7 años. Tienes 2 años de gracia, que supuestamente deberías encontrar trabajo para... Claro, ese es uno de los problemas, que hubo muchos que lograron titularizarse, pero que no encuentran trabajo justamente porque no se la estructura productiva de Chile no puede absorber a todos esos profesionales. Claro, hay mucha educación privada, lo que quiere decir que hay muchos estudiando. Hay mucha gente estudiando por todos lados, institutos profesionales, centros técnicos, pero no tienen a dónde ir. Claro, es como si te dijera, es un imaginario de que si estudias vas a trabajar y vas a tener dinero. Es un círculo. Es un círculo vicioso.
Estamos trabajando en vivo en Sopa de Amapola con el invitado Fernando Correa Navarro, el filósofo, traductor, un compañero de Chile. Este programa va por Radio Barbarie. Estamos abordando hoy específicamente progreso para pocos, represión para muchos, la situación de Chile actual. Y no se olviden que nuestras vías de comunicación son el 4460-6090. Estamos por Radio Barbarie. Este programa se llama Sopa de Amapola. Y vamos a un tema musical para todos ustedes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Desde el corazón oeste del conurbano bonaerense, para toda la galaxia, www.radiobarbarie.com.ar. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Bueno, y estábamos escuchando a la queridísima Violeta Parra, Que vivan los estudiantes, un bellísimo tema. Y acá charlando con Fernando, le estábamos preguntando qué pasaba con el boleto estudiantil, porque acá en la Argentina fue una lucha muy peleada, sobre todo de los alumnos de secundaria, que le costó la vida a muchísima gente, fueron durante mucho tiempo reprimidos, una parte bastante oscura en nuestra historia, digamos, esto que ahora parece tan simple que uno sube al colectivo y los chicos tienen su boleto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Chile con esto si un chico quiere ir a estudiar con el tema del transporte? ¿Existe algún tipo de subsidio? Sí, existe un subsidio, pero es un subsidio que se negocia cada año. No es algo que esté y quede siempre, entonces todos los años es un quilombo. Los chicos de primaria tienen un carnet, los de secundaria también, los de universitaria también, son todos diferentes. Hay un problema que a mí me parece, que es los chicos entran a estudiar en marzo y el carnet está en abril, en mayo. O sea, alguien se quedó con 2 meses. Claro, entonces los chicos quieren pagar su pasaje como escolar
y los choferes no le aceptan porque no tienen el carnet. Otra cosa que conversamos que acá no tenía ni idea, o fue como muy sorpresivo, Sí, muy el hecho de que yo les contara que los choferes de colectivo allá Cobran. cobran un porcentaje de las personas que llevan. Entonces, O sea, no tienen sueldo fijo. no tienen un sueldo fijo. O sea, si cortaron 100 boletos, el porcentaje de 100 boletos es lo que ellos reciben. Y aquí en el convenio de los choferes de transporte público, no vamos a decir colectivero porque si no estaríamos dañando la profesión, la UTA tiene pautado eso, pero no es una gran parte del salario. No. O sea, Claro, pero no es acá que vivir, conforma pero su en salario. Chile, por lo que cuenta acá Fernando, sí se vive. Claro, y eso de como cuánta gente llevas. afecta, digamos, Y eso afecta el ir y venir cotidiano. Y afecta al cotidiano de que te tienes que subir, si es que estás estudiando, tienes que esperar que alguien mayor pare el colectivo para poder subir, porque si tú lo paras y estás solo y eres estudiante, en realidad pueden seguir de largo. Hay otros que no, pero pueden seguir de largo. Claro. Porque le estás quitando el pasaje Claro, completo. si no, Claro, está quitando no parte da del su sueldo. mango. Claro, Ocupás un asiento. Ocupas un asiento, o sea, es la competencia descarnada, descarnada en todos los sentidos, o es el sea, liberalismo salvaje. Es que es la exactamente eso. En Chile se aplicó el modelo neoliberal como en ningún otro lado. Porque la productividad del trabajo a ese nivel, acá no lo vemos. Acá siempre en toda discusión paritaria tratan de meter el tema de la productividad, ¿no? Los empresarios te dicen, bueno, no les damos por productividad, y siempre hay una pelea de que los sindicatos tratan de no admitir eso, porque en realidad eso que parece como que te lo dan de más, en realidad te lo están quitando por otro lado, porque te están metiendo el trabajo a destajo, te genera un desgasto terrible. Pero vamos a meternos en un tema que al que quería llegar. Lo que pasa es que la derrota del movimiento obrero del Chile fue total. Claro. O sea, la experiencia del gobierno de unidad popular con Salvador Allende y la posterior dictadura que vino, arrasó con todo. Si bien la vanguardia no era tan masiva, no existía el fenómeno del peronismo, en el sentido de que nosotros lo conocemos, me parece que tendríamos que abordar ese tema del gobierno de unidad popular. Y para eso está Luciana, que trabajó un montón, que nos va a poder contar un poquito cómo viene la mano. Lo que pasa es que pensé que íbamos a hablar, primero vamos a seguir cómo está Chile hoy con el tema de la educación, que es consecuencia de cómo aplastaron la educación en la dictadura. Pero el tema de la educación es que está, como contaba él, hay 400.000 estudiantes que tienen deudas acumuladas por 2.900 millones de dólares. O sea que el modelo de educación chilena a nivel universitario es el modelo que está en Estados Unidos también. Claro, que todos tienen que pedir créditos. Sí, pero en Estados Unidos vos salís, sos médico y salís y trabajás al toque. Acá... Claro. Ese es no otro... sé si mira, no sé si será con medicina no lo sé, porque tengo compañeros del colegio que sí estudiaron medicina. Pasa que el médico puede estar en cualquier lado, pero con otro tipo de carreras quizás puede ser un poco más difícil. Justo con médicos no pasa eso. Es como que tienen como hacen acá, tienen un práctico. Entonces dentro del práctico se van introduciendo en el sistema. Claro. Pero como en la residencia, que sería acá. Claro. Pero ponele, vos sos ingeniero en Chile. Y te cuesta. Vos mismo, Fernando, vos A mí me costó un montón. pudiste Yo ubicarte soy profesor laboralmente. y me costó al menos 2 años poder tener un trabajo estable, sin andar corriendo de aquí para allá, o que trabajaba medio año en un colegio, después el director cambiaba a toda la gente. O sea, que los profesores los eligen los directores en Chile. Sí. No es como acá, que es por concurso. Acá hay en el caso de las universidades es por concurso, pero en el caso de los secundarios, de las primarias, es por acto público. Si es un colegio estatal, no, es que sea concurso. Si es un colegio privado... Pero son los menos los estatales. Sí, y en realidad es bastante fuerte lo que puedo decir, pero nadie quiere hacer clase en colegios estatales porque no hay recursos, los chicos hacen lo que quieren, no hay apoyo municipal. Dentro de la lógica de Milton Friedman, podríamos decir que es la competencia perfecta. Exactamente. No, yo soy bibliotecaria y nosotros nos enseñaron que las bibliotecas de Chile
la escuela tenía que conseguir un sponsor para poder pagarle al bibliotecario el sueldo. Acá se quiso hacer algo parecido en la época de Menem, de Rodríguez Sá, con las escuelas charter, pero la resistencia docente o de los maestros fue muy fuerte a toda esa ofensiva. Es que es el mismo modelo. Acá, con la ley federal, se provincializó la educación. La dictadura chilena llegó a municipalizarla. Claro. Que es hacer que el Estado Nacional no se hace cargo de la educación y pasa a financiarse directamente a los municipios, que al no tener recursos quedan vacías las escuelas. Por eso, digamos, el gobierno de Bachelet, antes de este último gobierno de la concertación, estuvo el gobierno de Piñeira, que era un gobierno de derecha, que se terminó justamente por la movilización de los estudiantes que pedían la educación gratuita y la educación pública. Igual, ese es un conflicto que está que sigue latente. O sea, 97, 98. Claro, pero las movilizaciones del 2012 masivas, fueron... No, son las únicas que yo he visto en mi vida. Fueron impresionantes porque la lucha de los estudiantes duró meses en el 2012. Y siguen... Lo que pasa es que ya no aparece la tele. Eso es todo. Claro. Lo que yo vi también en las notas es que por ahí empezó a cambiar la consigna de la educación libre y gratuita por el fin del lucro, que no es lo mismo. No. Porque vos una escuela privada puede decir, bueno, yo no lucro, nada más que me entra una entrada. Estoy haciendo un servicio. Claro. Estoy dando un servicio. O sea, ese es el argumento. Esa es una consigna que logró imponer el gobierno de Bachelet, y que logró cooptar a algunos de los dirigentes estudiantiles, que sobre todo son los del Partido Comunista. Camila Vallejo, que fue la más conocida. Sí, que es diputada actual. Hoy es diputada, pero al mismo tiempo que ellos ingresaron como diputados, fueron perdiendo las direcciones de los centros de estudiantes y de las universidades, porque las bases de los estudiantes los dejaron de votar como sus dirigentes. Están siendo superados esos dirigentes. Entonces, la promesa de Bachelet cuando asumió en el 2013 fue que iba a terminar con el lucro, que iba a terminar con el fin del copago, que era que los padres tenían que pagar, incluso en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias. Es acá lo que sería las escuelas privadas subsidiadas. Lo que pasa es que acá el subsidio en la escuela privada primaria es un subsidio que se le da el Estado. Lo que paga son los salarios de los docentes, que puede ser un 50% de los salarios, el 100% de los salarios, pero las escuelas privadas no tienen mucho margen para robar subsidio, salvo que a veces inventan algún cargo o algo así. Sí, pero es raro eso. Igual se hace, pero tiene menos margen. Claro, en cambio, en Chile es escandaloso. Las escuelas, que ellos le llaman sostenedores, ¿no? Sí, terrible. Y muchas escuelas privadas de los sostenedores pertenecen a, por ejemplo, a la democracia cristiana. Entonces, por eso hubo mucha resistencia en el Congreso por hacer las reformas. La democracia cristiana, ellos, una de las maneras de la que roban es... se pagan el alquiler a ellos mismos, entonces les figura menos ganancia, entonces no pagan impuestos. Claro, mira, te puedo contar una anécdota que es bastante fuerte. Y cuando hacía clases en un colegio en particular, que era un colegio que allá se llaman particulares subvencionados, es decir, reciben un aporte del individuo particular que tiene su niño y reciben un aporte del Estado, que depende de la asistencia del niño. Pasa que llegaba fin de año y habían chicos que no habían asistido en todo el año. Y mira vos. Esto es fuerte. Y en el libro de clases, o sea, yo cuando pasaba lista... tenías que yo cuando pasaba lista, me pasaban una hoja. Tenía que tirar el libro de clases. Y ponía quién vino, quién no vino, etcétera, etcétera. Claro. Después cuando yo veía el libro de clases, todos habían ido. Y sí, más vale. Tienen que buscar el subsidio. Acá digo, con los colectivos, con el tema de los subsidios, hasta que estuvo la SUBE pasaba lo mismo. Muy bien, muy bien. Bueno, vemos que no es un invento argentino, sino que es una situación general, mundial. Estas cuestiones de la corrupción y de cómo se va armando. Igual, yo insisto, hay un proceso de reconstrucción en Chile. Hoy estamos hablando de Chile, sopa de amapola, progreso para pocos, represión para muchos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación antes de ir al próximo tema musical. Es el 4460-6090. Hoy estamos con Fernando Correa Navarro, es licenciado en filosofía, nos está haciendo un aporte
importantísimo No voy a poder entrar al conocimiento de la situación chilena, porque él ha Después vivido. esto no puede volver nunca No más. puede O sea, volver. pero vas a No, tener vas a yo tener te trabajo en garantizo Radio que lo Barbari. vamos a defender y vamos No, a. acá en Radio Barbari le hacen un lugarcito. Aquí, la cara de Pablo. Pablo dice que sí. Mira, hay cuántos refugiados hay acá, ¿no, Pablo? Hay muchos refugiados. Che, estamos en Sopa de Amapola por Radio Barbarie. Vamos a un tema musical y seguimos con este tema profundizando. Chile, progreso para pocos, represión para muchos. Camina, camina el día, camina sin detenerse, camina sin abrazarme, sin iluminar mi suerte. Yo voy persiguiendo soles, un fresco manto de lluvia, recorro el día buscando su hermosura. La luna se asoma rota por una esquina del cielo, como en otoño las hojas de mi alma se van cayendo, se nubla mi corazón, se tiñen mis pensamientos y lo que yo canto se lo lleva el viento. No se me olvida tu voz, canción latiendo en mi pecho, no se me olvida tu piel, huella tallada en mi cuerpo, no se me olvida el dolor, ni el corazón desvelado, ni el sueño por renacer, a conquistar lo soñado. Quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena. Después de esperar por siglos bajo la tierra mojada, me pongo un verde vestido bordado de flores blancas. El vuelo de un picaflor se posa sobre mis ramas y en mi cabellera crecen las naranjas. Emerge la madrugada con su silencio celeste. Yo soy gota de rocío, vistiendo la piel
Radio Barbarie. Comienza el espacio publicitario. Instituto Samay Danza, un espacio para hacer vibrar tus sentidos. Dirección: Segunda Rivadavia 15.891. www.institutosamaydanza.com.ar. Samay. De los creadores de lo menos pensado, llega Radio Barbarie. Emisora de radio online situada en el corazón oeste del conurbano bonaerense. Púlpito insensato, desde donde gritar todas las anomalías catárticas que te acogen y recogen en este torbellino de contingencias que denominamos sutilmente realidad. Somos Radio Barbarie. Somos la frutilla rancia de tu postre. Si ya probaste con yogur, guaraná, antidepresivos y nada de eso funcionó, fíjate, tal vez deberías hacer un programa de radio. Contactate con nosotros vía redes sociales o escribinos a lo menos pensado fm@gmail.com. Radio Barbarie. Una inevitable sinfonía en sol mayor que debería haber sido escrita en mi menor. Por Radio Barbarie finaliza el espacio publicitario. Desde el corazón oeste del conurbano bonaerense, para toda la galaxia. www.radiobarbarie.com.ar. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Sopa de Amapola, escuchábamos a Elizabeth Morris, una cantante que me gusta mucho, y lo que estaba sonando era Itza. Bien. Señor Luso, se lo comunico porque lo veo con cara así de asombrado, como diciendo, uy, no conocía la piba. No conocía. Bueno, usted siempre hace ricos aportes a este programa, Sopa de Amapola. Está muy amable hoy, lo noto. Sí, he logrado dispararme un fin de semana acá a las playas de bonaerenses, pero he vuelto de inmediato. Sí. Yo pensé que era de inmediato para hacer el programa Sopa de Amapola. Pensé que era porque usted iba a poner la carne... Sí. Y la bebida en el asado donde yo iba a poner la parrilla. No cuente intimidades, por favor, no. Porque además todos los que están acá se van a querer van a estar prender. Invitados, van a estar invitados. Por supuesto. Obvio. Si por usted supuesto. paga la carne y no. No, si sabe, pago. No hay problema. Yo pongo la parrilla. Pago con deudas, como en Chile. Pago con deudas, como en Chile. ¿Para qué existe la tarjeta de crédito? Nuestras vías de comunicación es 4460-6090. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, ponen Sopa de Amapola y ahí ponen a la página Me Gusta. Nos pueden encontrar a través de la página de internet en Radio Barbarie, www.radiobarbarie.com.ar, y ahí también ponen Me Gusta a Radio Barbarie y le ponen Me Gusta a Sopa de Amapola y a todos los programas de Radio Barbarie. Y este programa está abordando un tema que nos interesó mucho, ¿no? Porque nos sorprendimos hasta nosotros mismos que estuvimos estudiando el tema. Estamos con Fernando Correa Navarro, que es licenciado en filosofía, es profesor, se ha formado allá, ha vivido en carne propia el problema de la educación que trae progresos para pocos y represión para muchos. Entonces, yo quería darle una continuidad breve a lo que decíamos. Digamos, para resumir el tema de la educación. Claro, todo este tema de la educación que hablaba Fernando y nos explicaba muy bien cómo es el proceso de privatización, cómo hicieron un estudio del periodo de la concertación. Estamos hablando de Bachelet, Lago, Piñera, todos los presidentes que se sucedieron en este pacto de la oligarquía chilena con los partidos políticos de su clase, y hicieron un análisis y el 50% del alumnado primario que va del cuarto a octavo grado, allá hay octavo grado, no logra comprender lo que lee. Entonces se encuentran en un problema, que han invertido algo de dinero, han logrado que cierto sector de la clase media se encuentre con una elevación en una situación social donde puede estudiar, pero se hipoteca, estas contradicciones terribles que se dan. Lo que pasa es que la calidad educativa en Chile creo que se mide a través de las acreditaciones, ¿no? Claro, hace 10 años habrá sido, sí, en 2010, menos 5 años, 2010, empezaron con una cosa de acreditaciones, la ISO 9001.
Claro, hizo para educación. Sí, eso se trató de hacer acá con la Ley Federal de Educación, pero no tuvo avance. Acá el profesor también nos dice que no tuvo ningún avance, justamente gracias por la movilización docente. La movilización docente, la movilización estudiantil. Acá hay barreras, allá. ¿Qué pasó con el gobierno de Unidad Popular? ¿Cuál es la causa fundamental de todo este proceso de derrota, de condiciones de vida terribles, un salario promedio que tiene el 127 dólares, los niveles de indigencia están en discusión, si son del 36% de la población, estamos hablando de mucha gente, o si son del 26,7%, bueno, no importa. No, pero para que se termine de entender, el tema de la acreditación, y esto lo hizo, es claro, hay... se mide en las escuelas la calidad educativa, depende de las acreditaciones que tienen, y también de acuerdo a eso más alumnos quieren ir y capaz que reciben subsidio en función de eso. En función de eso los profesores reciben un pago extra, el colegio recibe un pago extra, y tiene que ver, en realidad tiene que ver más que nada con la estructura. O sea, si la estructura es propicia para tanto cantidad de alumnos y tiene no sé. Sí, pero yo leí en algún artículo que también era como que eso estaba viciado con corrupción, entonces tiene acreditación. Tenlo por seguro. Claro. Tenlo por seguro. Latinoamérica, corrupción es el segundo apellido de Latinoamérica. Claro. Bueno, pero este desastre que se hizo en la educación chilena, claro, se llegó gracias a todo el proceso, a los 15 años de dictadura de Pinochet, que si nosotros comparamos, digamos, la situación de vida que tienen los chilenos en todos estos avances, cómo avanzó el liberalismo ahí comparado con Argentina, es como que la dictadura logró avanzar allá mucho más de lo que avanzó acá en Argentina. Acá es como que no pudo, digamos, suspendió el estatuto del docente durante la dictadura, pero después lo recuperamos. En cambio, las masas chilenas, lo que él dice, hay mucho menos movilización, que igual, digamos, eso se está revirtiendo un poco. El año pasado hubo una movilización de profesores, un paro durante 2 meses, también pidiendo aumento de salario y demás, que quiso ser traicionado por la dirección docente, dirigida por el Partido Comunista, y los docentes le dijeron no y siguieron en la calle por más que el sindicato decía que había que levantar la huelga. Pero, digamos, la dictadura de Pinochet asume y logra sacar al gobierno de la Unidad Popular, que era que la gran diferencia con lo que fue el golpe acá, que a Isabel Perón, los obreros ya le estaban haciendo huelgas al gobierno de Isabel Perón, porque criticaban la política económica además. En cambio, los trabajadores de Chile se hacían huelgas, había piquetes obreros y demás, pero que todo el tiempo respaldaban al compañero presidente. Los trabajadores de Chile apoyaban al gobierno de la Unidad Popular. Sí, como que el gobierno de Unidad Popular tenía una hegemonía sobre la masa obrera. Más vale, porque ganaban las elecciones, pero las bases trabajadoras lo veían como un compañero, no como alguien a quien le criticaran su política, sino que lo que veían era que Allende no podía llevar la política, el programa por el que había sido votado, debido a que el Congreso le votaba en contra, debido a que la derecha no lo dejaba avanzar. Y en realidad, Allende se presenta 4 veces a elecciones. Claro, sí. Las 3 primeras como un frente entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, y en estas elecciones del 70, que son las que gana, hacen un frente, amplían, el Partido Comunista plantea que hay que ampliar. Que hay que ampliar para ganar. Claro, entonces ponen partidos burgueses. Algún demócrata cristiano, metemos un colorado, metemos un verde. Pero curiosamente tienen menos votos que en la elección anterior. Igual les alcanza para ganar. ¿Te parece que sigamos en el segundo bloque? Así vamos al tema musical. En el último bloque, ustedes saben, sopa de amapola no nos alcanza, trabajamos, estudiamos, traemos invitados. Le metemos mucho empeño a este programa que va por Radio Barbarie. Nuestra vía de comunicación es 4460-6090. Estamos hablando de Chile, progreso para pocos, represión para muchos. Adelante, señor Opera. No canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra
sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Parezca mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas, que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Canción nueva, siempre será canción nueva.
Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar a lo... Bueno, y acá seguimos en Sopa de Amapola. Estábamos escuchando a Francesca Ancarola, una hermosa versión del tema Manifiesto de Víctor Jara. Que Víctor Jara fue uno de los, creo yo, de los más cruelmente asesinados. No solamente lo detuvieron, lo golpearon, le rompieron un ojo, le destrozaron una mano para que no pueda volver a tocar. Y después de eso le bajaron 44 balazos y lo tiraron al costado de un cementerio. Y como si fuera poco, la justicia tardó casi 30 años en hacer justicia, ¿no? Toda esta persecución hacia Víctor Jara no era casual, mucho tenía que ver también con la persecución a los músicos que integraban la nueva canción chilena y también a los músicos andinos. Fueron, digamos, una rama del arte muy, pero muy perseguida. Vos me contabas, Fernando, que hoy en día hay muchas bandas nuevas que están surgiendo a la luz de estos nuevos movimientos estudiantiles, ¿no? Sí, ha sido como un apoyo muy importante como para los chicos que están ahí en las marchas. Los grupos musicales que han aparecido ahora, que tienen mucho folclore de Víctor Jara, de Violeta Parra, folclore latinoamericano también, pero tienen esta cosa que es un poco más contemporánea, que tienen un poco de rock, y son tipos jóvenes que quieren como limpiar un poco el país ideológicamente. Entonces sus canciones siempre tienen que ver con libertad, con reivindicación de los derechos individuales, etcétera. Pero es una cosa que del 2010 en adelante como que ha aparecido mucho grupo que se ha utilizado como punta de lanza, puede ser la expresión, para que estos chicos para reunir a los chicos en torno a algo. Eso está buenísimo, que pase. Sí. Bueno, y yo les traje para compartir un poquito de poesía. En este caso traje a un poeta que, así como Luciana en un ratito nomás va a estar cerrando y por ahí haciendo alguna crítica al gobierno de Allende, ¿no? ¿Por qué no? Este poeta se ha encargado de criticar al poeta Pablo Neruda, ha sido su gran enemigo. Estoy hablando de Nicanor Parra. Hermano de Violeta Parra, hace poquito cumplió 100 años y con motivo de su cumpleaños el suplemento ADN le realizó una entrevista que está muy buena, y en esta entrevista, refiriéndose a Neruda, un poquito fanfarrón, pero a mí me gusta lo que dice lo siguiente: creo que Neruda es un poeta esterilizante. Si uno se queda pegado a Parra, te puedes transformar en un gran poeta. Si uno se queda pegado a Huidobro, puede ser un gran poeta y llamarse Borges. Pero si uno se queda pegado a Neruda, no queda nada. Termina como Víctor Heredia o como los malos cubanos. Bueno. Pero yo pensé que yo era mala. No, te supera ampliamente. Pero escribe cosas como estas que voy a leer ahora, y ya le doy paso a Luciana para que termine. Voy a leer un fragmento de su poema Manifiesto. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros, no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Muy bien. Le perdonamos lo de Neruda. Le perdonamos lo de Neruda.
No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo por mi parte no tengo ningún problema. Un gran aporte de las artes, como siempre, de Viviana. Y contanos, Luciana, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, como no nos queda tiempo, lo que voy a decir son algunos datos que me llamaron la atención. Tenemos una promesa, hacer todos los recortes de todo lo que laburamos para hacer este programa. Como Cinema Paradiso, ¿no? Hacer una cosa así, pero con todo lo recortado que no salió. Bueno, apenas asume, Allende firma un estatuto de garantías democráticas con la democracia cristiana, garantizando que no va a realizar reformas en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la iglesia, ni en los medios de comunicación. Y como parte de ese compromiso también desmonta los 15.000 comités de base de la Unidad Popular que se habían movilizado para garantizar que Allende asumiera efectivamente en el gobierno. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tomar en cuenta que la Unidad Popular, parte de su programa anterior, había sido justamente que esos comités de base iban a ser el medio por el cual el gobierno iba a poder formar un Estado popular. O sea que apenas asumió, traicionó su primer promesa. Otra cosa que me llamó la atención fue que también la promesa de campaña era tratar de integrar las Fuerzas Armadas a la vida pública de Chile. Y eso sí lo cumple. Los va integrando paulatinamente. No hace la reforma constituyente que había prometido, porque, digamos, la vía al socialismo que plantea Allende es agrupar muchas fuerzas políticas, muy amplio, y tratar de conformar de esa manera a todo el mundo. Y esto, digamos, de alguna manera es imposible, tener plata para aumentar los sueldos, que efectivamente lo hace, y seguir pagando la deuda externa, y nacionalizar todas las empresas, pero pagándoles a todas esas empresas las indemnizaciones, y, digamos, tener plata para conformar a todo el mundo, para no quedar mal con nadie. Y entonces él dice, bueno, ellos plantean, después vamos a ganar las elecciones, vamos a tener más votos, vamos a poder hacer una asamblea constituyente para reformar el Estado y hacer un Estado socialista por la vía democrática. Digamos, y cuando Fidel Castro va a Chile, dice, creo que no lo van a poder hacer. Claro, porque planteaba una vía sí, que no era la similar a la cubana. Pero, digamos, no le ve, porque no le veo vías por la convivencia que se dio con los sectores de la democracia cristiana y de la oligarquía. Y con el mismo gobierno, hay intereses en pugna en el mismo gobierno, mientras que ellos tienen que efectuar la reforma agraria como la hacen cuando hay diputados o los jueces o las estructuras del Estado que ellos no quieren modificar, se oponen. Digamos, claro. Llega un momento que no lo podés hacer. Son todos amigos. Bien. No, y otra cosa que te quería comentar. Cuando se hace el paro que se le hace más conocido, que los camiones paran y se hace un lockout patronal y los dueños cierran los supermercados, cierran las fábricas, cierra todo, los obreros son los que toman, el gobierno no hace nada, el gobierno de Allende. Sino que los obreros toman la iniciativa. Toman la iniciativa porque toman el control y hacen producir todo. Entonces la conclusión que sacan los obreros después de 26 días de haber hecho producir todo por sus propios medios, es decir, ¿para qué queremos patrones? Y, claro, y que el gobierno nos consulte antes, porque lo que hace el gobierno después de que son los obreros los que derrotan el lockout patronal, el gobierno mete militares, hace un gobierno cívico-militar y mete a los militares en el gobierno y los manda efectivamente para poder devolverle. Los obreros no querían devolverle las fábricas a los patrones. Claro, mete a los militares para desbaratar todo eso. O sea, es el mismo gobierno de Allende el que le entrega el poder. Y lo último, y ahora sí, ya nos podemos ir, es que se vota una ley de armas que le da plena libertad a las Fuerzas Armadas para quitarle las armas a los trabajadores, a los obreros, a todos, y pueden allanar fábricas, hasta cementerios allanan, casas, de todo. Y entonces la experiencia el pueblo no fue muy feliz. No fue la más feliz. O sea, un mes antes, 2 o 3 meses antes de la dictadura, el gobierno de Allende le permite a las Fuerzas Armadas que desarma al pueblo. Muy bien, nos han quedado muchas cosas en el tintero, nos vamos despidiendo, hasta el próximo martes. Muchas gracias por la invitación. Fernando, te agradecemos un montón que te hayas presentado acá, tu contribución a nuestro programa ha sido maravillosa. Seguimos por Radio Barbarie, este programa se llama Sopa de Amapola, hasta el martes que viene a las 22 horas, siempre. Agradecido, gracias por escucharnos.
sol luminoso, poderoso, talentoso. Esa cría soy yo. Hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dice, porque vivo en las alturas, la, 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 casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los Pérez Santo, la la la, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Terreno más allá del universo que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma no se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. Amerindio a mí me dice, porque vivo en las alturas, la la la, casi al lado del sol.